Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dossier. Y hoy estamos en Arenero con Enrique Argote, con quien vamos a platicar sobre la historia antigua y el arte. En este podcast hablamos de todo, pero en especial de arte, porque cuando hablamos de arte, hablamos de nosotros. Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dossier. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, Ginés, muchas gracias por invitarnos y por venir a ver la exhibición que tenemos aquí de fondo. Muchas gracias. A los que están invitados, pero ahorita vamos a ello. Oye, hemos platicado ya contigo sobre arte, pero nunca habíamos platicado con tu faceta como artista y eso me parece muy interesante. Pero antes de eso, ¿por qué la historia antigua? Ay, bueno, yo me acuerdo mucho de un tomo de libros de Isaac Asimov, ¿no? Que mucha gente lo identifica más bien por los libros de ciencia ficción, de Yo Robot y todos esos. Sí, claro. Pero él era historiador también y tiene, no sé, creo que como unos 8 libros desde los romanos, tiene 2 de los romanos, 2 de los egipcios, y el primero que agarré fue uno de Oriente Medio. Y descubrí un montón de civilizaciones que a mí nunca me habían ni siquiera dicho en la escuela que existían. Fue como, wow, ¿no? Sí, bueno, ahora he estado mucho metido con la historia de los turcos y este tipo de historias del Imperio Otomano y es así como, wow, está interesantísimo. Pues justo, o sea, también es quien te lo cuenta, ¿no? Donde Isaac Asimov es un gran narrador, ¿no? O sea, también creo que por eso me enganchó mucho la historia antigua, porque pues un cuate que está escribiendo también literatura como Yo Robot y de repente la historia la cuenta como de una forma muy diferente a todos los demás. Y además el brinco de la historia y el futuro, que es la ciencia ficción, claro, ¿no? Entonces... Es que están vinculados, quieres o no, o sea, hablar del futuro y de civilizaciones es hablar de nosotros, pero también para poder escribir algo de una civilización del futuro, pues se tuvo que echar unos clavadotes gigantescos al pasado, ¿no? Exacto. Y no para todos es fácil la historia, o no a todo el mundo le gusta la historia. A mí me encanta, pero no a todo el mundo le gusta. ¿Cómo es que a ti te empezó a meter ese gusanito de la historia? Ay, pues la verdad, me gustaba mucho leer en los textos cosas que no sabía, ¿no? O sea, y después decir, esto no es como la maestra me lo dijo, ¿no? Tengo una pareja que es polaca y ella creció todavía en algunos años del comunismo. Wow. Entonces decían que la información que les llegaba era muy diferente, ¿no? Entonces, ahorita pensando en mi maestra y qué es veraz en la historia, pues el descubrir que lo que me decían no era y poder ver diferentes fuentes y decir, pues, qué es lo cierto y qué no es lo cierto es lo que me hizo curioso. ¿Con qué historia me quedo, no? Exacto. ¿Con qué historia de la historia me quedo? Sí, sí. Yo la verdad es que siempre tuve maestros de historia muy chismosos, entonces me metieron ese gusto de la historia porque me contaban la historia como chisme, entonces... Claro, exacto. De ahí me volví periodista, por eso, pero... Es como el maestro de matemáticas, el maestro de español... son muy diferentes, ¿no? El maestro de historia también, o sea, ha de ser más fácil ser maestro de historia si tiene uno buenas habilidades sociales. Exactamente, ¿no? Y además si la sabes contar, ¿no? Claro. Tiene que ver con la literatura un poco. Sí. ¿Cuál es tu periodo favorito de la historia? A mí me gustan mucho los persas, los dos, bueno, el primer imperio persa, porque hay dos, el Aqueménida y el Seleucida. Pero uno que no sabe toda la historia. El de Darío, el de Jerjes, el de Ciro, ¿no? Dicen que Ciro fue el primer gran diplomático de la historia, ¿no? O sea, llegaba y no conquistaba y no era como voy a arrasar y te hago vasallos, sino más bien intercambiaban, te decían, hasta puedes seguir adorando a quien tú quieras, ¿no? Entonces eran como muy... Sí. Muy civilizatorios. Sí, exacto. Entonces me gustan mucho los persas en la antigüedad. ¿Y cómo ves, o sea, qué lecciones de la historia ves que no hemos aplicado en el presente? Ay, no sé. Lo que sí te puedo decir es que hay cosas muy parecidas a lo que seguimos aplicando en la historia, ¿no? O sea, hablábamos en algún momento hace rato de quién cuenta la historia, pero por ejemplo hay un caso que me viene a la cabeza ahorita donde Ramsés III va y se pelean con los hititas y ganan los hititas, pero los hititas es una civilización que descubrimos hace 120 años, o sea, la teníamos perdida y fue una civilización muy importante.
Y el que escribió en las paredes fue Ramsés y dice que él ganó y que fue el gran vencedor, cuando realmente ganaron los hititas y hubo un acuerdo, igual hablando de diplomacia, donde se firmó la paz y demás, y realmente pues, no hubo un real ganador, perdedor ni ganador, pero él contó la historia como si hubiera sido él. Entonces, mentirosos de ese tipo siguen habiendo y van a seguir habiendo. seguir habiendo. Dice que la historia no se repite, pero se copia. Sí, claro, exacto. Sí. Y hablando de historia, mucho de lo que vemos en esta exposición tiene que ver con una historia, sí, pues voy a entrecomillar porque tendrían que venir a verla y comprenderla un poco, pero que tiene que ver con la historia. Cuéntanos un poquito de esta exposición Circa 2000. Sí, la expo que está curada por Regina Campos, que hicimos un gran match, la verdad, o sea, a ella le gusta también mucho la historia, entonces fue muy fácil trabajar. Pero está pensada como desde el espacio físico de los museos de antropología, ¿no? La luz directa de arriba hacia abajo, ¿no? Casi creando una penumbra, los capelos de plástico separándote del objeto de adentro. En algún momento queríamos pintar las paredes de negro, creo que el Museo de Antropología son de color como terracota, como vino, así oscuro, así, pero no nos dieron tanta chance aquí, pero por ahí va un poco cómo curamos la exhibición. Y en sí la muestra son diferentes comentarios de nuestra realidad social hoy, por eso se llama Circa 2000, pero un poco como si los pudiésemos ver desde la óptica de la arqueología o de la historia, ¿no? O sea, como si un arqueólogo en el futuro descubriera nuestra civilización, esto es lo que imaginas que se encontraría. Sí, o sea, algunas sí piezas sí son muy directas en ese sentido, otras son un poco más juguetonas con esa idea, ¿no? Por ejemplo, las piezas que nos rodean aquí son unos plumeros que todos reconocemos como objeto que hemos visto en nuestras casas o que venden en la calle, sí, etcétera. Cotidianos. Un poco perdidos, pero sí. Que a lo mejor no durarían porque están hechos de tela, están hechos de corbatas y el objeto está mezclando las ideas del trabajo de la mujer y el hombre en el siglo pasado. Yo les llamo bastones ceremoniales de una pareja del siglo XX, un título muy largo. Pero son los más divertidos a veces. Sí, pues hablando de contar historias, ¿no? ¿Cuántos caracteres necesitas para contar una historia, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí van estas piezas que nos rodean aquí a nosotros. A mí me parecen muy divertidas. Algo que venía reflexionando de camino para acá, para la entrevista, y ya viendo la exposición, es que los artistas que más me llaman la atención son justo aquellos que no están conformes un poco con el trabajo que han venido haciendo, sino que se ponen a explorar y al mismo tiempo también meten el humor, ¿no? Y encuentro mucho humor, si no este humor de carcajada y pastelazo, sino un sentido del humor muy crítico dentro de tu obra, sí, al mismo tiempo que estás experimentando, ¿no? Que no sé si es ese humor el que te llevó a la experimentación o esa experimentación la que te lleva al humor. No, creo que está muy acertado un poco en cómo es mi personalidad y mi carácter, ¿no? Donde a lo mejor de repente me trato a mí mismo con mucha seriedad, pero la verdad es que atrás hay mucha ligereza en cómo llevo mi propia vida, ¿no? O sea, trato de no tomarme las cosas muy en serio. Aún así, las piezas tienen como comentarios sociales muy específicos, ¿no? Donde podría uno decir hasta políticos de cierta forma, ¿no? Como la pieza que hablábamos ahorita del salario mínimo. Y aún así es una gran observación, sin duda sí hay una ligereza, ¿no? Un humor, como dice, sutil, ¿no? Pues más bien creo que un humor crítico, o sea, sin perder la crítica estás... Bueno, te lo voy a tomar como un cumplido, así que muchas gracias. Sí. Y platícanos justamente de esta pieza de salario mínimo. Esta pieza no sé si se alcance a ver un poco en no le hacemos ahorita unas tomitas y la pieza es la segunda iteración de una pieza que hice en 2019, que era una quincena de salario mínimo. En 2019 eran las mismas escobas, pero eran 49 escobas, lo que representaba cuántas escobas tenías que vender para alcanzar el salario mínimo. En esta edición de este año, como subió el salario mínimo, quise hacer otra nueva, que son 270 y pico escobas, que son el número de escobas que tendría que vender uno del 1 de enero, que subió el salario, al día que inauguró la exhibición, que fue el 18 de marzo. O sea, es un apunte muy... porque te hace visualizar todo lo que implica un salario mínimo
en materia. Sí, creo que a la gente le ha gustado mucho esta pieza porque hay un canal diferente al objeto, ¿no? El objeto es un poco... Sí, está hablando Enrique de estas cosas del salario mínimo y la economía en México y también la economía dentro del mundo del arte, pero hay una conexión como muy primitiva de esos objetos en nuestra psique, ¿no? Que nos regresa otra vez a hablar de la historia, ¿no? O sea, me imagino que las primeras escobas para barrer los primeros suelos que se debían de barrer, dígase los religiosos, a lo mejor no las casas, pero sí como los lugares de ceremonia, etcétera. Los templos, las calles. Han de haber sido objetos muy similares, ¿no? Entonces capaz que pues, llevamos 12,000 años viendo un objeto igual. Y que podríamos medir los salarios mínimos de la historia en escobas, que se han mantenido más o menos similar. Sí, sí. Sería muy interesante. Es complicado el tema de él. Nosotros aquí en Arte en Serie tenemos una teoría, a veces me la han desmentido, a veces no, de que tú no te encuentras con el arte, sino que el arte te encuentra a ti. ¿Cómo te encontró a ti el arte, si es que sí es cierto para ti? Pues yo, la verdad, primero hice más... vengo del mundo matemático y físico. Realmente yo tengo una carrera de ingeniería industrial. Wow. Creo que eso no lo habíamos platicado. No. Acabé, me gradué, trabajé un ratito. Y yo al final de la carrera yo estaba haciendo teatro experimental. Leía con amigos y hacíamos performance. Entonces, cuando al final de la carrera de ingeniería todo el mundo iba de traje y ya como que iban un rato a la oficina, iban a la escuela, yo... La verdad, estaba en otro mundo, ¿no? O sea, haciendo otras cosas. Entonces acabé y ya fue que me... pero fue por amistades muy afines que nos gustaba mucho la literatura y a partir de los textos fue como empezamos a hacer teatro y escribir teatro y cosas así. Entonces fue como más de un círculo de amistades y de gustos en común donde fue mi acercamiento. O sea que una cosa llevó a la otra, sí. Que llevó a la otra. También en Arte en Serie nos gustan mucho las recomendaciones. Entonces... Okay. ¿Qué nos puedes recomendar que estés leyendo, viendo una serie, una película, un disco, un libro, una revista? Una página web. Ok, les voy a recomendar un podcast. ¿Se puede? Sí, por supuesto. No es competencia directa, son otras cosas completamente, pero nuestra competencia también la escuchamos. Es mi podcast fiel de cada semana, entonces muy político, pero está catalogado como el tercer mejor geopolítico del planeta y es mexicano y se llama Alfredo Jalife Ramen. Y su podcast se llama en YouTube Radar Geopolítico, todos los lunes. Me siento raro como haciendo promoción de algo muy ajeno. Yo no conozco a la persona, ¿no? No lo veo ahí cada lunes, pero... Pero es que pasa algo muy chistoso con los podcasts, porque pues obviamente soy un fiel escucha de podcast, pero sentimos que esa gente que escuchamos en podcast nos habla directamente a nosotros. Y se vuelven parte de nuestra cotidianidad de todos los lunes. A mí me pasa, los martes es el día que más podcast tengo nuevos, entonces pues esa persona que ya conoces, ya sabes su nombre, ya sabes hasta un poco sus gustos. Tengo otro, si le puedo decir también, otro podcast. Ya un poco más relacionado, a lo mejor pensé como más ad hoc para... se llama la maestra Eva Tobalina. Ella es española y no tiene un día a la semana, pero la plataforma se llama Raíces de Europa, pero es una historiadora genial, o sea... Esas de La Voz. Los videos son ella con una pantalla atrás, muy tradicionales, podrías decir como hasta aburridos de cierta forma, pero nada más en cómo habla, te sientes que estás adentro de una película. O sea, pues ahí les dejamos los links y aprovechando, pues yo también les voy a recomendar un podcast que acaba de recibir ciertos premios desde el año pasado, pero pues obviamente es un podcast de una sola temporada que se llama Bloom. Que es un caso muy interesante de marketing porque, bueno, es un podcast de ficción en el que una periodista sigue a una mujer española que desaparece y pues lo último que se supo de ella fue en Suiza. Y pues ella empieza a seguir ¿Pero todo es ficción o hay una parte de verdad? Es ficción, porque hay un momento en que empiezas a creer que lo que te están diciendo sí está basado en personajes reales, por lo menos.
Bloom es una artista, que esta chava que desapareció empezó a seguir y luego tiene que ver con música de John Cage, o sea, es una... Órale. Pero lo más interesante es luego escuchar el detrás de cámara, digamos, de este podcast, porque resulta que además de que el diseño sonoro es increíble. ¿Pero ese es otro podcast? No, es el último hay que episodio. escuchar otro podcast para escuchar el behind. No, el último episodio es justo ok. el behind the scenes, digamos, y es interesantísimo porque resulta que todo este podcast lo pagó la Secretaría de Turismo de Suiza para que los turistas españoles viajaran a Suiza. Y efectivamente uno está escuchando el podcast y dices, ay, ese Con paisaje está razón. padrísima, sí quiero ir, ay, y nunca te enteras hasta el final. Ya. Entonces, esa es una gran oportunidad de cómo un podcast Claro. conecta con negocios, con... Qué curioso es que con además historias. al final sean transparentes de esa situación, ¿no? Sí, Y totalmente, digas, sí. ajá, mira, como Visita Suiza. ser consciente de cómo te entraron ideas de las cuales no eras consciente en ese momento, En ¿no? ese Está momento curioso. porque además la historia está súper bien escrita, entonces te metes y dices, ¿qué va a pasar? ¿Y dónde está? Hay persecuciones, hay ¿Y acción. en qué plataforma? En todas. En todas. Ok. En todas las plataformas de podcast. Ahí donde escuchan Arte en Serie, ahí también pueden escuchar Bloom. Y las demás. ¿Cuáles son tus planes a futuro? Planes a futuro, pues ahorita dejé una que otra pieza todavía conectada con la exhibición. Que quiero acabar, ¿no? Es como siempre dejar una que te da la pauta a lo que sigue. Entonces, hasta acabar esa pieza, empezaría un proyecto un tanto separada de esta idea, pero siempre como con comentarios o señalamientos muy puntuales en la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, ojalá con la ligereza que dices... que ves mi exhibición, Pues ojalá no sé pueda si seguir. ligereza, es humor muy Humor. críptico, que a mí o sea, porque me hace reflexionar todavía más que si fuera serio. Entonces, Claro, sí. Entonces, ¿y de otros proyectos? Otros proyectos, pues vamos a estar en la Feria de Arte, en Clavo. Está Ahorita bien. somos participadores desde muchos ángulos en Clavo, entonces ayudamos mucho ahí a la escena emergente y los invitamos también el 28, 29 y 30 de abril. No perdemos la oportunidad Para hacer el comercial, por supuesto. hacer el comercial. Uno más, los esperamos también ahí en Ah, ya. Zacatecas, número Perfecto. 90. Perfecto. Justo es la semana en la que sale este podcast, entonces Perfecto. para que estén ahí pendientes. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te encontramos? Mis redes, estoy como Coco Lobo. A mí en mi casa me dicen Coco, o sea, como mi papá se llama igual que yo, siempre hay que encontrarle un apodo ahí al hijo. Entonces, Exacto. Te lo digo yo. estoy como Coco Lobo en las redes y por ahí me pueden seguir. Twitter sí tengo, pero Twitter no es para arte, ¿sabes? O sea, pero el Twitter es para informarse. Ahora que hay que... Sí, es donde ves mis noticias. Hay que ver otras cosas que no sean Televisa y ya sabes. Y además anda un poco raro Twitter últimamente, entonces no sé si... Nosotros ya saben, como siempre, estamos como Dossier Art en todas las redes, en nuestra página también. Y pues muchas gracias No, a por ti, tu Ginés. espacio, por la invitación a esta exposición, No, que está increíble. gusto Visítenla. ¿Hasta cuándo va a estar? recibirlos. Va a estar hasta el 27 de este mes, que es jueves 27. Jueves, en Arenero, aquí en Reforma. Ya saben, ahí también les dejamos el link. Jueves que visiten. 27 de abril. Ajá. Entonces, para que todavía alcancen a verla, está muy divertida, muy interesante sobre todo. Horarios abiertos son de miércoles a domingo de 12 a 6. Los demás días se puede hacer una cita, pero esos días se puede venir sin hacer cita. Exacto, está bien interesante el espacio de Arenero, así que no se olviden. Pues muchas gracias por el Ginés. espacio y pues estaremos muy pendientes de todo lo Muchas todo lo gracias. que hagas. Y pues nosotros ya saben, sigamos hablando de arte. Esto es Arte en Serie y nosotros seguimos hablando de arte.